Él hace todo posible. Y vamos a hablar acerca de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. ¿Qué fue lo que hizo posible aquella pesca milagrosa? Hace 2000 años esta pesca ocurrió. Y si prestamos atención a esta pesca milagrosa, Dios puede hoy en día hacer posible que estas pescas se vuelvan a dar de almas, ya no de peces, sino de almas, de personas que el Señor puede salvar, así como el Señor hizo el milagro de la pesca milagrosa. Había una necesidad. Así es que vamos a leer Lucas capítulo 5. Amén. Espero que estén ready con la lectura. No hay nada más lindo que leer la palabra del Señor, la cual dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo del Señor. Dice así: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud la palabra de Dios. Cuando terminó él de hablar la palabra de Dios, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, entraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás
pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por este hermoso y glorioso milagro, Señor, que hiciste, Dios mío, para suplir las necesidades que había, el hambre que había en toda aquella comarca, Señor. Gracias porque aunque Pedro y los que estaban con él habían pasado toda la noche, no habían podido sacar nada. Y ahora, Señor, tú apareciste y le ocupaste una barca para hablar la palabra de Dios a la gente. Ya era de día, Señor. Y ellos oyeron tu palabra. Y después que oyeron tu palabra, tú le dijiste, Señor, que bogaran mar adentro. Y ellos así lo hicieron. Te damos gracias porque tú siempre haces cosas maravillosas, cosas grandes, como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, déjanos ver tu gloria, tu manera de obrar, lo que es más importante y lo que es primero en el reino. Sí, Señor, para que tú puedas ser glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, observamos que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. El Señor andaba por allí caminando, predicando, hablando la palabra. Pedro y los que con él estaban no andaban predicando, no. Ellos estaban ocupados. Habían pasado toda la noche fatigándose tratando de pescar, de sacar peces para alivianar el hambre, la necesidad de la gente que estaba allí alrededor del lago de Genesaret. Y lo grandioso es que Pedro le dice, Señor, Maestro, le dijo Pedro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Porque para Pedro lo más importante era el pescar, el sacar la provisión para cubrir las necesidades de la gente que estaba allí. Pero el Señor sabía que toda esa gente necesitaba comer. Él tenía el control de todo, el Señor.
él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y él vio los pescadores cuando habían descendido de ellas, de sus barcas, y que estaban lavando las redes. Él los vio. Y los vio que estaban tristes porque no habían podido sacar nada aquella noche. La primera lección espiritual que yo veo aquí es que no debemos de afanarnos por lo terrenal, por lo temporal. Que debemos buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todas las demás cosas el Señor las suple, se encarga de suplirlas. Porque Él sabe cómo hacerlo. Mire, Pedro era un pescador veterano. Juan, Jacobo, los hijos de Zebedeo, que tenían esas barcas, ellos sabían de pesca. Sabían que en las noches los peces subían a flote y eran fácil para poderlos pescar. Pero esa noche no habían sacado nada. Y ellos le dijeron al Señor: Señor o Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos sacado, nada. Era muy triste, era muy duro. Mas sin embargo Pedro tenía una fe en el Señor. Sabía que el Señor podía hacer algo por ellos. Mire qué importante es eso. Cuando nosotros le hacemos la lucha por aquí, le hacemos la lucha por allá, tratando de lograr conseguir lo que anhelamos y no lo logramos, tenemos que quedarnos tranquilos. La segunda lección es oír la palabra del Señor. Ver qué es lo que es primero. Ellos se habían ido a pescar. El Señor vio dos barcas. Y vio a los pescadores lavando las redes porque no habían sacado nada. Ni siquiera un zapatico viejo habían podido sacar. Pero el Señor les había estado predicando a los que estaban en la orilla la palabra de Dios. Miren qué importante es predicar la palabra de Dios. Miren qué maravilla es hablar la palabra de Dios, hacer el trabajo que el Señor desea que se haga primero, el predicar la palabra, el hablar la palabra, el compartir la palabra de Dios con otras personas. Nosotros no sabemos qué puedan tener las personas en su corazón, en sus planes, en sus mentes. No sabemos si están presionados o si tienen problemas emocionales, económicos, familiares.
o problemas de salud, no sabemos. Pero es ahí donde tenemos que ocupar el lugar preponderante, primario, de hablarles la palabra del Señor, de hablarles de la gracia de Dios, aprovechar la oportunidad y hablarle de Jesús, que el Señor sí puede solucionar el problema, proveer lo que se necesita. Y como el Señor los había visto muy tristes, el Señor entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose desde allí le hablaba a la multitud, seguía predicando la palabra. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. Ellos habían estado pescando, quizás mar adentro, quizás mar afuera, pero no habían sacado nada. Ahora el Señor le dice: boga mar adentro. Esa era la orden del Señor. Y Pedro tenía que oír esa palabra dicha por el Señor. Pedro, boga mar adentro para pescar. Y Pedro, en lugar de hacer lo que el Señor les decía sin reparo, bueno, Pedro era un poco impulsivo. Él era una persona que no podía quedarse callado en el primer momento, ¿no? Él tenía que responderle al Señor. Y cuando terminó el Señor de hablar, dijo a Pedro: Pedro o Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Ahí fue cuando Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu voluntad, más bajo tu autoridad, bajo tus órdenes, yo voy a echar las redes para pescar. Ese era un acto de fe. Si Pedro no lo hacía, él no iba a ver el milagro. Pero si Pedro lo hacía en obediencia, él iba a ver lo que iba a ocurrir en los instantes que iban a transcurrir después. De manera de que Pedro le dijo al Señor: Señor, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra la echaré. Y habiéndolo hecho, mire, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y habiéndolo hecho, cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada. Negativo.
mas en tu palabra yo voy a echar las redes. Y la echó. Y cuando Pedro echa las redes, inmediatamente gran cantidad de peces caen dentro de las redes, de tal manera que las redes se rompían. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Mire qué portentosa pesca, ¿no? Las barcas se hundían. Fue tanta la pesca gloriosa que llenaron las dos barcas y las barcas se estaban hundiendo. Viendo Pedro esto, cayó de rodillas ante el Señor, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea que Pedro reconoce que la palabra del Señor tiene autoridad, que la palabra del Señor no puede ser refutada, que hay que recibirla, que hay que aceptarla, que hay que creerla y que hay que activarla. Cuando Pedro activó la palabra del Señor, Pedro comenzó a ver lo que el Señor le había dicho: tira las redes para pescar. Y Pedro empezó a ver que habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, y lo hacemos, aun cuando nuestra lógica, nuestro sentido común, nuestro razonamiento, nuestra manera de ver las cosas, nuestro sentido nos dice que no puede ocurrir nada. Pero cuando lo hacemos en el temor del Señor y en obediencia al Señor, es cuando comenzamos a ver lo que el Señor desea que veamos. Pedro, cuando empezó a ver que las redes se cargaban de peces y que las barcas estaban llenas, estaban casi para hundirse y las redes rompiéndose, Pedro agarró temor, cayó de rodillas ante el Señor, diciéndole: apártate de mí, Señor. ¿Por qué Pedro hizo esto? Porque Pedro vio que el Señor tenía el poder, tenía la habilidad, que Pedro vio que el Señor tenía todo bajo control. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y vemos al Señor y dejamos de estar mirando alrededor y mirar lo que el Señor va a hacer, eso es lo que trae el resultado. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? El Señor lo sabe hacer.
lo único que nos espera a nosotros es ver lo que el Señor va a hacer. Pedro lo hizo, dio el primer paso. ¿Cuál fue el primer paso que Pedro dio? Pedro prestó su cayuco, su lancha, su barca. Pedro prestó su barca para que el Señor hablara la palabra, primero. Segundo, Pedro obedeció el llamado del Señor. Boga más adentro. Si Pedro le dice al Señor, no, que boga más adentro ni que 8 cuartos. Ni siquiera una bota vieja hemos sacado, un pedazo de garra. ¿Qué vamos a sacar? Tú nos dices que bogamos más adentro. ¿Para qué, Señor? A gastar más energía y hacer el reír de los demás. Mira que es de día. Pero el Señor le dijo, boga más adentro, Pedro, y vamos a pescar. Eso fue lo que el Señor le dijo y Pedro le escuchó clarito. Bogó más adentro y se fue a pescar. Más adentro a pescar. Entonces, Pedro, cuando ve esto que está sucediendo, cae de rodillas. Nosotros también caemos de rodillas cuando empezamos a ver que el Señor comienza a obrar. Cuando Él nos dice a nosotros, José, haz esto, aunque parezca ilógico, aunque parezca descabellado, aunque parezca absurdo, podrá ser absurdo para otros, pero si el Señor nos está diciendo que lo hagamos, es porque Él sabe que si le obedecemos, ahí es donde va a estar la bendición. Bogar mar adentro, no bogar en la orillita, no, meternos un poquito más allá. A veces el Señor quiere que nosotros boguemos más adentro, porque cuando nosotros bogamos más adentro, es porque ahí es donde Él se va a glorificar. Entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro reconoce que el Señor es santo, que no es pecador, que es divino, que es celestial y que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Pero Pedro escucha lo que el Señor le dice a Pedro y a los que están con Pedro. Pedro le dice al Señor, no temas. No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Fíjese, Pedro, no temas. Desde ahora tú vas a pescar hombres. Y yo te voy a facultar y te voy a dar la habilidad y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y tú vas a pescar hombres para el reino mío y para mi gloria. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire qué maravilla, ¿no? Dejándolo todo, le siguieron.
Porque Pedro y los que estaban con Pedro sabían que el Señor tenía para bendecirles y suplirles mucho más de lo que ellos habían sacado en esas 2 barcas. Pedro dejó las 2 barcas para que la gente llevara comida para sus casas y se dispusieron a seguir al Señor. Y si nosotros lo hacemos también, dejando aquello que nos pueda detener o frustrar, y confiamos en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos dice, vamos a ver milagros, vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar y cómo el Señor nos va a bendecir y su poder quedará demostrado de tal manera que nosotros vamos a estar contentos, agradecidos del Señor por lo que Él va a hacer a través de nosotros. Porque el Señor le dijo a Pedro, no temas, Pedro. Porque Pedro le estaba diciendo, Señor, apártate de mí. Yo soy un pecador. Pero el Señor le había dicho a Pedro, tú eres un pecador, pero arrepentido, Pedro. Ya tú te arrepentiste, Pedro. Ya tú decidiste venir en pos de mí, Pedro. De tal manera que tú tienes que seguirme a mí, Pedro. Y tú vas a ver los milagros y maravillas que van a ocurrir en tu caminar conmigo. Porque tú me recibiste como tu Señor y Salvador. Obedéceme, obedéceme, obedéceme. Y vas a ver la gloria. Y vas a ver la gloria. Y vas a ser pescadores de hombres. No de pececitos, sino de almas. Qué lindo, ¿no? Amén. Así es que permita Dios que nosotros acatemos esta enseñanza y estemos prestos para oír al Señor y ver que el Señor puede cambiar lo que está chueco y ponerlo en vía correcta de bendición y de milagro. Amén. Amén. Así es que, salud. Sigamos con el Señor caminando, que Él nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Y no solamente vamos a ver 2 barcas llenas, y no solamente vamos a ver 2 redes que se estaban rompiendo, vamos a ver cosas maravillosas que el Señor va a hacer. Él nos va a dar redes nuevas, barcas nuevas, almas salvadas para su gloria, almas que están sedientas por aquí, por allá, más allá. Y si vamos a predicarles la palabra, el Señor nos las va a entregar. Y nosotros las vamos a traer a los pies de Cristo para que ellas le sirvan al Señor. Y así ellos se conviertan en testigos del Señor. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. No creamos que estamos perdidos
y que estamos aquí batallando con el agua, porque no hay peces, porque por aquí no hay pescado. Ay, ay, ay. Por aquí hay pescaditos y de los bien gorditos, gloria a Dios, que el Señor nos los va a dar, que el Señor nos los va a entregar para que le honren, para que le sirvan y para que otros adoren al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y que este milagro despierte en nosotros cada vez más para predicar la palabra. Amén. Amén. Porque predicando la palabra es que ocurren los milagros. Predicando la palabra. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu buena palabra, Señor. Gracias, Padre. Por esta pesca milagrosa, Señor, que nos has dejado aquí en el Santo Evangelio según San Lucas. Una pesca milagrosa. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían sacado nada. Estaban tristes al amanecer, pero tú los estabas esperando para volverlos a invitar a que se fueran de nuevo a las aguas. Y ahí estaban los peces esperando por ellos, mi Señor. Gracias por tu poder, por tu mano poderosa y por tu forma de obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios